Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenas tardes a toda la audiencia y la audiencia también, la teleaudiencia, hay que decir acá porque nos ven. Buenas tardes en este jueves lluvioso, fantástico que llueva, necesitamos lluvia. Estamos aquí en estos jueves en que tratamos de conversar sobre temas, digamos, vamos a hablar de no ambientales, sino de la ecología, y por supuesto que los necesitamos conectar con otros elementos de la realidad, la política, la social. Ese es, creo, uno de nuestros intentos para que quede claro el asunto, digamos, la dimensión sistémica de los temas que tratamos en estos días. Tengo el gusto de estar nuevamente aquí con Pablo Solón. Nos hemos propuesto conversar hoy día a partir de un documento que es la Agenda 2025 del gobierno del presidente Evo Morales. Es una agenda que nos ofrece un plan, un programa de gobierno hacia adelante, que darían más o menos 7 años, 6 años, y sirve como una de las justificaciones políticas, obviamente no válidas para muchas personas, sobre todo aquellos que votamos no en el referendo, pero un intento de justificación de por qué este régimen debería extender su gobierno por varios años más. Entonces nosotros queremos hacer, por supuesto que no vamos a ser exhaustivos, pero un análisis desde ciertos aspectos críticos de esta agenda, tratando de entender hacia dónde nos llevaría, ¿no? En el caso de que la propuesta del gobierno del presidente Evo Morales se hiciera realidad y finalmente pudiera extender su gobierno, ¿a dónde nos llevaría esta visión y esta estrategia? Entonces de eso vamos a tratar de hablar, o vamos a hablar en este programa. Y entonces, pues, quiero decirle a Pablo, qué bien que estemos otra vez juntos conversando de estas cosas, y me gustaría que comiences tú. ¿Por dónde quisieras comenzar? Bueno, la agenda patriótica, que es, digamos, el programa que va a presentar el MAS en las próximas elecciones, es un programa hasta el año 2025. Así es. Para empezar, no por lo positivo, yo hasta ahora no conozco otro programa de otro partido político o alianza tan desarrollado como la agenda patriótica. Y en verdad de lo que se trata de discutir en este proceso electoral es de esto, de programas, de propuestas. Porque más allá de los candidatos, de las figuras, la pregunta fundamental es ¿a dónde queremos ir como país? O sea, ¿qué clase de país queremos hasta el 2025 en la próxima década? Y la propuesta que nos hace el gobierno del MAS se sintetiza en 13 pilares, ¿no? Imposible en este tiempo ir a todos los 13 pilares, pero yo debo empezar con una observación a esta agenda, ¿no? Y es que la agenda tiene una serie de propuestas, pero no tiene un diagnóstico de en qué situación nos encontramos. O sea, es un programa de aspiraciones, de deseos, sin tomar en cuenta la realidad. Y esto está carente en la Agenda 2025. La realidad que va a enfrentar el próximo gobierno, ¿de qué tipo va a ser? Y yo me atrevo a mencionar solamente algunos de los elementos que cualquier programa de cualquier candidato debería tomar en cuenta. Uno de ellos, la grave crisis ecológica que se vive a nivel mundial por el tema del cambio climático. Este es un tema gravísimo que nos va a afectar, nos está ya afectando. Hoy las noticias muestran que se ha interrumpido el curso hacia el norte de La Paz, precisamente por el desborde de un río. La situación empieza a ser y será cada vez más dramática. ¿Cómo un gobierno va a enfrentar esta situación? No queda claro en la agenda patriótica. 2, el aspecto económico. La situación económica definitivamente no es la misma ni será la misma que se vivió durante los primeros 10 años de gobierno de Evo Morales.
Estamos ante una situación con una aguda crisis en la Argentina, en el caso del Brasil lo mismo, y con temas muy graves, como ser el próximo gobierno, ¿qué va a hacer con el tipo de cambio del dólar? ¿Lo va a devaluar? ¿Lo va a mantener? ¿Va a mantener los subsidios a los hidrocarburos para el consumo nacional? ¿Va a ir reduciendo sus subsidios? Son temas muy grandes de economía que hay que discutirlos de manera franca y abierta y no entrar en, bueno, vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con la desnutrición, va a haber salud para todos, cuando sabemos que hay estos temas muy, muy graves que están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo resolver el tema de las reservas internacionales? Las reservas internacionales han caído de 15.000 millones a un poco más de 9.000 millones de dólares. Es una caída fundamental. ¿Cómo resolver el tema del endeudamiento externo? Entonces, mi primera observación es, falta un diagnóstico claro de la realidad, del contexto internacional y nacional, y una discusión de los problemas álgidos, para que no entremos en una discusión típica electoral donde uno ofrece las cosas sin ver la realidad sobre la que uno está pisando. Bien, me encanta, ¿no?, esta visión más integral de las cosas que estamos tratando de ofrecerle a la gente que tiene la gentileza de escucharnos. Primera cosa en la que quisiera hacer énfasis es en el asunto de la interconexión de los elementos, ¿no?, una vez más. A mí me preocupa muchísimo el factor democrático. Lo que estamos viendo ahora es que el gobierno del presidente Morales y del MAS no tiene una auténtica vocación democrática, entendiéndose democracia no solo como el respeto a la voluntad popular, que sería lo mínimo, que ni siquiera eso se está haciendo. Están tratando de engañarnos, diciéndonos que no cambiaron en realidad la Constitución, unas cosas francamente groseras, que en el mejor de los casos servirán para su audiencia, pero no para cualquier otra persona con un mínimo de criterio. Y además, otro elemento importante de la democracia, yo lo había mencionado aquí antes, siguiendo una lógica, digamos, muy defendida por ejemplo, Jorge Lasarte, aunque no únicamente él, que es el Estado de Derecho. Que es un poco, para decirlo de manera muy concreta y no así en abstracto, es que los poderosos tengan límites. De eso se trata al final, ¿no? Aquellos que detenten el poder de cualquier tipo, ¿no? Político, económico, social, etc. Entonces, como la auténtica vocación del actual gobierno no es democrática, yo tiendo a ver todos sus ofrecimientos teñidos por este pecado, digamos, original. ¿Por qué digo esto? Es que tiene un efecto directo. Cuando el gobierno tiene que elegir, y lo ha demostrado ampliamente, entre verdaderamente mejorar las condiciones de vida de las personas y el poder, elige el poder, elige reconcentrar el poder. Ejemplos de esto, por ejemplo, es la recentralización de buena parte de los recursos en el gobierno central, quitándole a municipios y a gobernaciones recursos que son muy importantes, que por supuesto no hay garantías de que sean bien manejados, pero ha asfixiado a los gobiernos subnacionales, que a menudo están encargados de cosas muy concretas y como están más cerca de la gente pueden entender mejor sus necesidades. Entonces es un ejemplo de cómo actúa el gobierno cuando se trata de, digamos, de decidir, vamos a decirlo de una manera general, entre desarrollo, me gusta más decir, mejora las condiciones de vida de las personas y su poder. También creo que este afán de poder se expresa en otras decisiones estratégicas que además están expresadas en la Agenda 2025, como es el caso de mantener un extractivismo terrible, porque le da renta, le permite recoger renta y repartir los beneficios de esa renta de manera clientelar para intentar, una vez más, mantenerse en el poder. Incluso la salida del extractivismo hidrocarburífero y minero, el gobierno lo plantea en esta propia Agenda 2025, otra vez con otra salida de reconcentración de renta y por tanto de poder, que es Bolivia, corazón energético con mega represas. No es una idea, ya también hemos hablado de esto antes, que procure la democratización de la energía,
de lo que se habla, por ejemplo, en otros países, la democratización energética, por tanto la desconcentración. No, lo que interesa es que el Estado, muy particularmente el gobierno central, tenga dinero, renta para ser distribuida clientelarmente y por tanto privilegian vías energéticas, una estrategia energética que no solo es desastrosa en términos ambientales, también sociales y que no tiene futuro, Pablo, porque ese es otro problema, o sea, no tiene ni siquiera un futuro económicamente viable, pero bueno, si es que estás pensando en el poder en los cortos y medianos plazos, todo se entiende, ¿no? También me gustaría decir de manera muy general, tal vez en una segunda ronda pueda desarrollar un poquito más esto y si no hay personas que lo están trabajando, ni siquiera digamos, lo que hemos visto del gobierno del MAS, que lleva más de una década, y nos quedaría, digamos, unos cuantos añitos para cumplir con esta agenda, ni siquiera eso puede ser retratado como una democratización, por ejemplo, del ingreso en Bolivia. Porque si bien hay un sector importante que ha salido de la extrema pobreza y otro de la pobreza, cualquier persona que observa con cuidado las tendencias y no solo las fotos, se da cuenta de que estos son avances muy precarios y que bien podrían ser retrocesos inmediatamente una vez que bajen, como ya han bajado los precios de las commodities. El gobierno está manteniendo estos niveles de consumo y de crecimiento del PIB a través básicamente de deuda y de, digamos, disponer alegremente de las reservas internacionales. Entonces, tampoco tenemos en lo social una verdadera redistribución y aquí voy a mencionar el trabajo, por ejemplo, de Enrique Velasco, del INACET, ahí ustedes pueden buscarlo en internet, que demuestra cómo hay una reconcentración de dinero, por ejemplo, en el gobierno y en las empresas, pero no en el trabajo. De buena parte de esta bonanza, los trabajadores han recibido muy poco y se les está, digamos, extrayendo riqueza vía impuestos, ¿no? Los impuestos están asfixiando a aquellas personas que están en la economía formal. También podemos ver que la banca se ha enriquecido notablemente, no puedo entrar en detalles en este momento acá, pero todos esos datos también te muestran que no es ni siquiera un modelo social, Pablo. Y es una decisión del gobierno que tiene, insisto, que ver mucho con este factor que creo que explica buena parte de las decisiones del gobierno, que es el poder. Finalmente quisiera decir algo más para cerrar esta primera ronda, que es que el gobierno en la Agenda 2025 prácticamente nos plantea todo, ¿no? O sea, quiere extractivismo, pero también diversificación, ¿no? Quiere una economía viable, sostenible, sensible a la madre tierra, pero también basada en, digamos, por ejemplo, en las mega represas. Entonces, hay un problema acá, y tú lo mencionabas, que es que los puntos neurálgicos no se abordan como tales. O sea, no se aceptan las contradicciones, Pablo. Se las tapa en el discurso, porque el papel aguanta todo, entonces yo ahí le puedo poner de todo, ¿no? Quiero esto y quiero lo otro, por más de que sean cuestiones en principio excluyentes, mutuamente excluyentes y francamente contradictorias. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno ha optado nomás por la vía, tradicional de profundizar el extractivismo. En algún momento el vicepresidente explicó esto como con un concepto que ha desarrollado en uno de sus textos, que es el desarrollo integral como punto intermedio para llegar al verdadero, digamos, ¿cómo le llaman? Al vivir bien. El problema, Pablo, y lo habíamos hablado también la anterior vez, y aquí me parece importante repetirlo, es que hay decisiones que te conducen en un cierto camino, que te conducen, digamos, que te llevan hacia un cierto derrotero. Y las decisiones que está tomando el gobierno ahora, que ha tomado en estos 10 y un poco más años, y que piensa tomar en la Agenda 2025, en el fondo no alteran ese camino de inviabilidad en el que ya estamos, ¿no? Es el caso de la energía, pero también es el caso de cómo se imagina la industrialización, el gobierno se imagina más o menos lo que estamos haciendo ahora, que es por ejemplo, la planta de Uria, o es decir, el ingenio San Buenaventura, ese tipo de cosas, que podemos hablar después porque también tienen varios problemas. Entonces, tampoco es que estemos entendiendo al extractivismo como una fase de la cual debemos salir, porque eso se demostraría si es que hubiese un cambio de visión claro y por tanto un cambio de rumbo, que puede aceptar transiciones de más o menos largas, pero eso es lo que no está disponible. Esa es mi evaluación así global de la Agenda 2025.
Sí, yo creo que si vamos a datos, por ejemplo, el texto de la agenda habla de contar con una banca que respalde los esfuerzos y emprendimientos productivos, ¿no? Sin embargo, cuando vemos los datos de cuánto ha ganado la banca en los últimos años, podemos ver que el 2016-2017 su ganancia, su utilidad ha estado por los $300 millones. O sea, una ganancia muy grande. La banca ha sido la niña de los ojos del gobierno durante sus más de 10 años de gobierno. Y ha tenido ganancias que han superado los billones de dólares según las propias estadísticas oficiales, ¿no? Ahora, el documento, como tú mencionas, dice cosas que si uno las lee fuera de contexto, uno dice, bueno, quieren salir del extractivismo. Mira, esta frase dice, Bolivia, o sea, para el año 2025, dejará de forma progresiva la herencia colonial y republicana de ser solamente un país hidrocarburífero y minero. Así es, Sí. lo tengo notado también. Sí, si lo lees solamente la frase, Bolivia va a dejar de ser un país extractivista. Ahora, ¿cómo va a dejar de ser un país extractivista? Líneas más abajo, se va a convertir en un país productor y exportador de energía eléctrica, aprovechando plenamente su potencial hidroeléctrico. Y aquí, yo digo, bajamos la discusión a lo concreto, es decir, cuán viable es sustituir el extractivismo de hidrocarburos por el extractivismo para la exportación de energía eléctrica proveniente de mega hidroeléctricas. Los propios estudios que han hecho las consultoras contratadas por el gobierno están mostrando de que los costos de generación eléctrica, en el caso, por ejemplo, de Rositas, están llegando a los $75 por megawatt hora. En el caso de El Bala están por $81 y en el caso de Chepete están por $55. Todos costos de generación eléctrica que están por encima del precio promedio de compra, por ejemplo, de parte del Brasil de la última década. Entonces, este mito de que este nuevo extractivismo va a resolver los problemas del extractivismo hidrocarburífero no son tales. Y los impactos que van a generar en términos de áreas inundadas, en términos de población que tiene que ser relocalizada de manera forzosa, porque obviamente van a estar dentro del embalse, la afectación a los territorios indígenas, etcétera, no se toman en cuenta para nada. Y tampoco existe el rédito económico. Entonces, el gobierno dice que va a reajustar su agenda 2025. Lo que tiene que hacer, si va a reajustarla, es mostrar claramente cómo funciona su propuesta de corazón energético de Bolivia, corazón energético de Sudamérica, porque todas las investigaciones que provienen del mismo gobierno nos están mostrando lo contrario. Del otro lado, yo veo en las cifras que da el gobierno unas cifras terribles. O sea, por ejemplo, quiero dar una que está en el plan. Dice, Bolivia habrá por lo menos triplicado la población de ganado mayor a una relación de al menos dos cabezas de ganado por habitante. Es decir, el plan del gobierno es triplicar la actual población de ganado, ¿no? O sea, pasar de unos 9 millones a unos 21 millones. No, sería mucho más. Dos per cápita, dice el propio Dos plan. per cápita serían 22. Si se triplica serían 27, ¿no? O sea, pero ¿qué significa 2 per cápita? ¿Cuántos países en el mundo tienen 2 cabezas de ganado per cápita? En las estadísticas solo existen 2 países que tienen esta situación, ¿no? O 3, Uruguay, Nueva Zelanda y Paraguay. Ni siquiera Argentina. Ni siquiera Argentina, ni siquiera Brasil llegan a esas estadísticas.
¿no? Es decir, se han puesto metas que obviamente los propios ganaderos, ¿no?, dicen, en el mejor de los casos para el 2025 vamos a llegar a los 12 millones y están hablando con exportación de carne a el Asia, ¿no? Y sin embargo, en la propuesta del gobierno son 22 millones. O sea, yo lo que veo es una suerte de irresponsabilidad en las cifras que se han puesto en la agenda patriótica. Aún desde una lógica extractivista se han puesto cifras que no guardan relación ni con la realidad más extractivista que pudiera haber, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el impacto de esta ampliación de las cabezas de ganado, ¿no?, de este multiplicar por 2 sobre el medio ambiente, sobre los bosques, sobre el abastecimiento de agua, sobre la biodiversidad? Nada de eso es tocado en la agenda patriótica. La agenda patriótica nos plantea una dicotomía. Por un lado, algunas metas que están aquí, y ¿cuáles son sus impactos? Pues ni se los menciona, no existen. Dice algunas cosas que son unas perlas, ¿no? Esta es una perla muy ligada al tema ganadero. Dice, los bosques ya no son considerados como tierras ociosas para la agricultura. O sea, ¿desde cuándo los bosques eran considerados unas tierras ociosas? O sea, solo en una visión de promovamos una producción a toda costa y en todo lado, y todo lo que no genera una producción en términos de productos para ser introducidos al mercado es ocioso. Los bosques son lo más valioso, no producen mercancías en el sentido en el que los conocemos, pero la lluvia, el oxígeno, son precisamente la gran contribución de los bosques, la temperatura, y poner un signo igual de que serían ociosos actualmente y para el año 2025 dejarían de ser ociosos, está reflejando en esta visión donde lo que se valora en última instancia es la producción de mercancías, de productos para el mercado, y no se toma en cuenta precisamente la gran importancia de la naturaleza para la convivencia humana y de todas las formas de vida que existen, ¿no? Tal vez se refieren a la famosa función social de la tierra, que no te reconocían la función social si es que no la estabas utilizando, y esa utilización se verificaba a través de la deforestación, ¿no? Lamentablemente. Yo no sé si en los últimos años, mira, esta es una cuestión que me ha hecho pensar si es que eso ha cambiado finalmente, pero era horroroso, ¿no? Parte de demostrar que tú estabas aprovechando la tierra era deforestarla, por más de que luego pongas 4 vacas locas ahí en unas extensiones enormes, ¿no? Pero efectivamente yo quisiera también, así como tú has hecho, nuestra tarea es leerles las cosas que dice esta agenda, ¿no? Para que veamos, vamos a decir así, la distancia que hay entre lo que se puede decir en un papel, y que en este caso además tiene la agravante que no es cualquier papel, es un documento que se supone que nos tiene que regir, y la realidad. Quisiera comenzar con algo que no tiene directamente que ver ahorita con lo que estamos hablando, pero que sí da una idea clara de lo que está, digamos, el tono de la agenda, de la supuesta razón por la cual se tiene que quedar. Es que nos prometían mar. Hasta el 2025 Bolivia iba a recuperar el mar e iba a tener acceso soberano, palabra importante, sobre puertos del Pacífico. Sí. Y disfrutará de su mar, etc. ¿No? Pueden leer, ahí está este es un documento que 13. Está... Sí, y es un documento que está en el internet, ¿no? Pueden buscar Agenda Patriótica, PDF, bájenla, y van a ver cómo uno puede prometer de todo. Dice así: Bolivia ha retornado al mar y cuenta con puertos soberanos en el Pacífico. Para que vean que fui bastante precisa en el parafraseo, gracias, Pablo. Y así, en esa misma línea de cuestiones que se dicen y que están abiertamente contradictorias con la realidad, tenemos, por ejemplo, este punto. En Bolivia habremos consolidado el sistema plurinacional de áreas protegidas. En Bolivia no sufrimos por la escasez de agua y tenemos capacidades para prevenir los riesgos que son causados por el cambio climático y los desastres naturales. Dice que el Estado plurinacional promueve y desarrolla acciones eficaces para que en Bolivia se respire aire puro, no existan ríos contaminados
y basurales, y para que todas las ciudades se desarrollen en condiciones para el tratamiento de residuos líquidos y sólidos. Como podemos ver, vamos a dar unos pasos para atrás. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está siendo constantemente desmantelado, ¿no?, de manera sistemática por la política extractivista del gobierno. Las dos leyes importantísimas en este sentido, la de hidrocarburos y la minera, prácticamente han abierto nuestras áreas protegidas a la exploración y explotación tanto minera como hidrocarburífera. Es decir, no sé, para que las personas nos entiendan, porque hay quien podría decir, pucha, ¿cómo nos podemos dar el lujo en un país con tantas necesidades? Hay gente que así piensa, de tener áreas protegidas. Las áreas protegidas no suman un poquito más de un 10% del territorio nacional. Quiere decir que, 80 y pico % del territorio nacional está disponible para exploración y explotación. Ese pequeño porcentaje, que es realmente mínimo, es un poco más del 10%, dependiendo de cómo cuentas, un 13 hasta el 16, son áreas excepcionales que decidimos como país protegerlas por características fundamentales. Primero, porque son testigos de unos ecosistemas que queremos conservar tal cual la naturaleza los genera, aunque en Bolivia, vamos a decir, la mayor parte del territorio nacional está ocupado, así que no son exactamente pristinos, pero están en muy buen grado de conservación muchos de ellos, gracias a la forma que tienen de habitar, por ejemplo, el bosque, las etnias bolivianas que viven sobre todo en la Amazonía. Son entonces lugares excepcionales, son las cositas que nos reservamos para no destruir, es lo que quisiera que se entienda. Y además, otra consideración muy importante es que suelen ser, en la justificación de cada una de las áreas protegidas, suelen ser críticas para los equilibrios ecológicos del país entero. ¿Qué es lo que tú estabas implicando, Pablo? Que es, por ejemplo, el ciclo hidrológico del país. Las lluvias que hoy llegan gracias a que todavía, gracias a lo que sea, hay todavía suficiente bosque en pie, no solo en Bolivia, sino en América del Sur. Entonces, entiéndanse las áreas protegidas como algo realmente, excepcional que decidimos proteger, y hasta eso, ese es el punto, hasta esos lugares excepcionales que protegemos con mirada de largo plazo y con mirada sistémica han sido abiertas por efecto de dos leyes nefastas que han sido aprobadas en el gobierno del héroe mundial de la Madre Tierra. La minería, la ley minera y la ley de hidrocarburos. Ambas permiten, como decía, ingresar a las áreas protegidas y cosas adicionales que son escandalosas. La minería, por ejemplo, no paga por el agua que utiliza, siendo que es intensiva en utilización de agua, lo mismo que la explotación de hidrocarburos. Entonces, como verán, los planes del gobierno no son de reducir esto, sino incrementar. De hecho, se han abierto áreas de exploración y explotación, y si no se está explorando, para no hablar de explotación, más en áreas protegidas, es, Pablo, porque no hay inversión, porque no hay interés. Porque no hay interés de las grandes empresas que están a cargo de esto, y hay muy pocas que están haciendo esto ahora, con grandes, les han dado facilidades adicionales en el último tiempo, justamente para seguir teniendo renta. Y uno de los datos que yo he podido, uno de los testimonios que yo he podido escuchar, muy conmovedor, es, para darles un ejemplo de cómo funcionan estas cosas y lo terribles que son, es la sísmica en el territorio Tacana 2. Nosotros, cuando nos dicen exploración en hidrocarburos, suena como, algo no tan grave, ¿no? Pero cuando uno tiene conciencia y escucha de los testimonios lo que implica, por ejemplo, la sísmica, que es una forma de exploración, quiere decir que hacen explosiones, ¿no? Hacen unas retículas cuadriculadas de 50 kilómetros, si mi memoria no me falla, entre una y otra, y hacen explosiones que, por supuesto, en un territorio y una tierra tan frágil como la amazónica, implica, por ejemplo, la destrucción, de cursos de agua, ¿no?, tanto superficial como subterráneo, ¿no? En el caso de Tacana 2 ha implicado la muerte de muchos de los árboles de castaña que son fundamentales para la subsistencia de este pueblo indígena. Entonces se dan cuenta de lo que le pedimos, ¿no?, a los habitantes, muy especialmente a las etnias amazónicas, que sacrifiquen por una mera exploración cuyos resultados todavía no sabemos, pero en caso de que fueran positivos, lo que va a ocurrir es que entonces entran a esa área, en este caso no es un área protegida, sí un territorio indígena, a explotar hidrocarburos. Entonces,
Esto, permítame mencionar de manera rápida otros más que son más conocidas, que no necesito decir mucho más. Madidi, Aguarahue, Tariquía. Son todas áreas protegidas que están siendo agredidas precisamente por esta lógica extractivista. Entonces, cuando yo leo que hasta el 2025 vamos a tener un sistema nacional, han aumentado lo plurinacional de áreas protegidas consolidado, que nos da agua, que nos da, etcétera, es pues realmente ya francamente una farsa. O sea, este documento es una mentira abierta que ofende. Y no podemos permitir, francamente, que se le mienta así al pueblo boliviano tan descaradamente. No, efectivamente. En el tema de áreas protegidas, en el tema de los derechos de la madre tierra, en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, lo que dice el documento es exactamente lo contrario de lo que está haciendo actualmente el gobierno. Es una ofensa a la razón, al sentido común, a la madre tierra, a los indígenas de tierras bajas. Y cuando vemos las propuestas concretas que nos plantea en relación al tema de reforestar. Nos dice, Bolivia incrementa anualmente la cobertura forestal con un árbol por cada boliviana y boliviano. Ahora, puede parecer muy bueno, pero la verdad es que si cada boliviano planta un árbol, son 11 millones de arbolitos. 11 millones de arbolitos son aproximadamente 11.000 hectáreas. ¿Cuánto deforestamos por año? 250.000 hectáreas. Y está siendo cauto. Y estoy siendo cauto. Pues este año puede haber subido, aunque parece que las lluvias van a impedirlo, pero estamos hablando de una deforestación de unas 250.000 hectáreas y una propuesta en un plan de gobierno de reforestar 11.000 hectáreas. Entonces, para mí esta propuesta hace caer toda la máscara del discurso, porque todo ese lenguaje a favor de los derechos de la madre tierra, etcétera, se viene abajo cuando uno ve y dice, oye, pero la meta de reforestación de un árbol por habitante es absolutamente ridícula. Así vamos a acabar con nuestros bosques, ¿no? Que además árboles plantados no es igual bosque, ¿no? Árbol plantado no es igual. Eso a la gente. Primero porque de los que se plantan, o sea, de esos 11 millones que se plantan, ¿cuántos sobreviven? 60%, 50%. ¿Cuánto tiempo tardan en crecer y volver a tener la altura de un bosque que ha sido quemado? Y con el agravante de que aunque eso ocurra, la diversidad biológica que existe en un bosque nativo difícilmente es replicada por estas plantaciones, aunque sean de árboles nativos. Entonces estamos frente a una propuesta que tiene mucho discurso frente a la madre tierra, pero a la hora de ver la sustancia, la medida concreta que propone es ridícula, ¿no? Y este tema lo vamos a ver nosotros en otros aspectos también que están planteados en la Agenda 2025. Ahora, una cosa es la crítica, y ahora viene el otro lado, porque nos dicen ustedes siempre critican. ¿Qué proponen? O sea, ¿cuál es su visión? ¿No? ¿Qué medidas deberían ser centrales? ¿No? Y yo, antes de venir al programa, me puse a pensar y decir, bueno, ¿qué medidas centrales? Para mí, una medida central, ¿no?, es el acceso a la información y la transparencia. No podemos construir un país, planificar ni soñar el futuro si no se cuenta con la información de lo que realmente está pasando. Y este es el drama que vivimos en Bolivia. Uno quiere tener una estadística oficial de cuánto ha sido la deforestación el año pasado, problemas. Uno quiere tener los datos oficiales de cuánto van a generar de utilidades las hidroeléctricas de El Val, Chepete, Rositas, problema. Uno quiere saber exactamente qué es lo que está pasando con la energía nuclear, no se tiene.
¿Cómo realmente se han calculado las reservas? No. ¿Cómo se ha calculado el hecho de que hemos realmente llegado, si es que hemos llegado a un crecimiento superior al 4.5% del Producto Interno Bruto? Tampoco. Entonces, yo creo que una de los temas centrales es transparentar el acceso a la información y que, como en otros países, porque otros países, yo estoy hablando del Ecuador, por ejemplo, ¿no? Uno va a una oficina, cualquier ministerio que sea, presenta su nota y dice, yo quiero tener información de esto y esto, y en 15 días máximo le tienen que dar esa información, y si no le dan esa información, pues las personas que están a cargo reciben una serie de sanciones. No hay plan sin información. El otro tema que yo veo fundamental para construir un plan alternativo es realmente bajar a tierra el discurso sobre la naturaleza, la madre tierra, que está aquí, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, perfecto, es fundamental preservar los bosques. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para evitar que avance la frontera agrícola? O sea, la pregunta para mí a todos los candidatos de la oposición es ¿cómo van a hacer para evitar que avance la frontera agrícola? ¿Cómo hacemos para evitar que se lleguen a deforestar 3, 4 millones de hectáreas en los próximos 5 a 10 años? Lo que nos lleva a... Esto significa que tenemos que pensar una agricultura muy diferente. Una agroforestería por un lado, una agroecología, y dejar de pensar en una agroindustria para la exportación, porque la agroindustria para la exportación es extensiva, se lo mire por donde se lo mire, en términos de tierra, y va a llevarnos a mayor consumo de agrotóxicos, va a llevarnos a organismos genéticamente modificados. Entonces, el tema fundamental de la preservación de los bosques pasa por repensar la agricultura en el país. Y la agricultura en el país, los datos que contradicen otra vez al gobierno, es que en los últimos 10 años ha aumentado la producción agrícola boliviana, sí, más o menos un 68%. Pero ¿cuánto ha aumentado la importación de alimentos de afuera? Más de 4 veces. O sea, estamos importando más alimentos, 4 veces más, mientras que la producción de alimentos en Bolivia, y es con una salvedad, incluyendo la agroindustria según estos datos, habría aumentado apenas un 60 y pico %. Entonces, yo creo que este es un tema medular y nadie quiere confrontar a la agroindustria. Pero este es el tema clave de un modelo de alternativo frente a la devastación de la naturaleza. Y solamente para mencionar el otro, para mí, es el tema de la energía. Vamos a avanzar hacia una visión no estatista de generación eléctrica, vamos a avanzar hacia una generación distribuida de electricidad donde los consumidores puedan ser productores de generación eléctrica, porque el tema no es, hasta ahora lo hemos visto, el tema de generación eléctrica como un servicio y no como una fuente de ingreso para la población. Si la población con diferente clase de incentivos empieza a entrar en pequeña escala, pero de forma masiva, en la generación eléctrica. Lo que significa cambiar totalmente la visión de un país que no está dependiendo de las grandes empresas privadas, pero tampoco de un Estado que juega el rol de un padrino que va a distribuir los recursos aquí y allá en función a que le caen bien tales poblaciones o no. Entonces, un modelo alternativo tiene que partir de hacer que la población, las comunidades empiecen a generar sus propias fuentes de ingreso y sean realmente autónomas en lo económico y en lo político. Solo así tendremos una democracia que renazca, porque mientras la democracia, yo digo, aunque las reglas institucionales estén bien y se cumplan,
Pero si el poder económico está concentrado, ya sea en el Estado o en unas élites, siempre esa democracia será una democracia cercenada, recortada. Claramente, bueno, yo sé que esto es lucha libre, que les encantaría que nos agarremos de las mechas. Aquí hay gente que le encanta un poco de sangre y de emoción. Pues no se las podremos dar hoy, pero esperemos que eso se compense con, no sé, alguna consistencia o interés en los datos, ¿no? Y en las perspectivas. A ver, quisiera comenzar por algo chiquito, que es que a mí me parece muy interesante la idea de reforestar, pero nos ubicaremos. Donde habrá que generar verdaderamente unos planes de forestación, que no solamente reforestación, sino forestación, es en todo el ámbito urbano y periurbano del país. También rural, no lo excluyo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, si uno tuviera que poner prioridades, me parece que es importantísimo hacerlo en las ciudades, en las áreas metropolitanas y en las ciudades intermedias y en las más pequeñas. Tenemos un problema serio en este país, por ejemplo en la ciudad de La Paz, de déficit de áreas verdes. Además, los árboles tienen enormes ventajas desde el punto de vista de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, contaminación del aire, limpian el aire. Temperatura, hacen que al mediodía no sea tan caliente, dan sombra, generan humedad al medio ambiente. Son los mayores aliados en términos de resiliencia, es decir, de capacidad de resistir con el cambio, al cambio climático. Es la mejor estrategia de adaptación y mitigación porque tiene efectos múltiples y porque es barata y porque además es hermosa, porque hoy día, cada día sabemos más que los árboles nos dan paz, son calidad de vida, ¿no? Entonces, me ha resultado muy, muy grato saber, ya hablando del plan subnacional, de los niveles subnacionales, que La Paz está iniciando, la ciudad de La Paz, el municipio de La Paz, un programa de forestación con especies nativas. He escuchado a Mariana Daza hablar de eso, está siendo publicitado y me parece que bien, que por fin, pero qué bien. Entonces, si es que nos planteamos esto en esos términos, podríamos llegar a lo que el gobierno plantea en su agenda, pero lo plantea desde el Estado central, ¿ves? Esa es la importancia de ser capaz de desconcentrar poder también, ¿no? Me parecería muy importante y de hecho creo que hay que hacerlo, ¿no? Eso es, digamos, arbolado en las aceras de la ciudad de La Paz, en vez de mutilar nuestros árboles, como lamentablemente suele ocurrir, poner más árboles y permitir que crezcan y resolver el problema de los cables. Entonces algo más, digamos, es puntual, pero es muy importante. Quiero decir algo aquí, porque la gente podría decir, pucha, están cayendo de la transición energética al arbolado urbano, qué diferencia de planos. Hay informes últimos sobre cambio climático que están mostrando la importancia de los arbolados urbanos para la mitigación del cambio climático. Son muy importantes, o sea, son realmente muy importantes. Hemos estado solo viendo bosque amazónico, bosques tropicales en general, pero hay que darle importancia a este ámbito. Nuevamente, esa es la recomendación, así que no es ninguna tontería, digamos, ni ningún detalle adicional, es algo estratégico para esta perspectiva que nos ha dado el último informe sobre cambio climático de 2020. Tenemos que hacer cosas importantes pronto y 2030 como un plazo, digamos, en el que debemos haber hecho un cambio de ruta muy importante. Así que eso en cuanto a los árboles, ¿no? Tal vez decir algo más que me parece importante. Cuando nosotros perdemos un bosque tropical, en nuestro caso amazónico, estamos hablando de varios cientos de especies por kilómetro cuadrado, ¿no? En ciertos lugares, yo me acuerdo que, por ejemplo, en Pilón Lajas, que es el norte de La Paz, es el Beni, lo que colinda con el norte de La Paz, San Buenaventura, ahí estábamos hablando de 260 especies por hectárea, inclusive si mi memoria no me falla. O sea que el punto, reforzando lo que tú decías, no se puede reforestar un bosque tropical, porque es imposible, ¿no? O sea, ni siquiera entendemos cómo funcionan todas estas especies entre sí, porque no es un bosque de pinos, no es un bosque de eucaliptos, son cientos de especies que se conectan y se relacionan y se ayudan, y otras
compiten. Nosotros como seres humanos no podemos reproducir eso, no podemos. Así que eso de reforestar como respuesta a la deforestación del bosque tropical es una mentira y es un ofrecimiento absolutamente falso que debemos denunciar. Eso en cuanto al tema de árboles. Permítanme ir entonces al asunto de la democratización, que yo le llamo democratización, retomando la idea de Pablo de que necesitamos transparencia en la información, que es muy importante. Yo quisiera nada más recordarles, para darles otro ejemplo de cómo está funcionando este problema de la falta de transparencia, y es la energía nuclear. En la energía nuclear hemos firmado 2 tratados internacionales. Ese es el rango del compromiso que hemos firmado con la Federación Rusa. Hemos firmado 2 tratados internacionales para una supuesta central nuclear y también para el centro nuclear, que tiene más que ver con salud y otros 2 aparatos ahí que se supone que siguen haciendo en el alto sin la suficiente transparencia. Pero quiero que las personas sepan que esos 2 tratados internacionales, que además no han seguido el proceso debido, tal vez ahora lo pueda explicar, le garantizan al Poder Ejecutivo boliviano, ni siquiera especificando quién exactamente, quiénes, cómo, declarar como secreto de Estado cualquier cosa. No hay límites, nada. Lo mismo al otro Estado. Entonces, lo que el otro Estado diga, esto es secreto de Estado, nuestro Estado lo tiene que respetar. Entonces, el Estado boliviano, el gobierno, vamos a decir, ¿no?, tiene todo el derecho de decir que no nos va a dar información sobre algo tan sensible como lo nuclear. Entonces, ese es uno de los ejemplos más dramáticos de la falta de transparencia y de la voluntad de no tenerla en el caso de este gobierno. Así que realmente son cuestiones que no de seguir nos van a plantear escenarios verdaderamente preocupantes, más aún de los que ya tenemos. Y voy cerrando porque estamos en los últimos minutos, queriendo decir que hay un elemento que a mí me parece importante analizar en siguientes programas, Pablo, y es ya no solo el tema de extractivismo, sino el contexto geopolítico en el que estamos desarrollando toda esta forma de conducir al país hacia el futuro. Y creo que aquí China es muy importante. Y hay trabajos interesantes, por ejemplo, el CEDIP, que nos está mostrando de qué orden y cuál es la naturaleza de nuestra relación con China. El punto que quiero hacer es que China en sí es todo un factor que está definiendo el desarrollo boliviano desde fuera. China como demandante, China como inversor, aunque no invierte aquí, China como prestamista, China como aliado geopolítico. Está promoviendo fuertemente un cierto desarrollo en el país, que es justamente que promueve el extractivismo, o sea, le da poder político al grupo que quiere llevarlo adelante. Es decir, avanzo un paso más porque tampoco vamos a terminar este tema y sería interesante invitar a ciertas personas como Marco Antonio Gandarillas, por ejemplo, para estos asuntos, Pablo Villegas. Pero el punto es que China es un país que ha reemplazado, vamos a decir, al imperialismo norteamericano con varias desventajas adicionales. No voy a discutir el neto, podemos discutirlo, pero un grave problema que tenemos con China es que en China no tenemos algo parecido a la sociedad civil que sí tenemos en otros países, con la que podemos, por ejemplo, decir, oye, la empresa de tu país, Alemania, nos está contaminando, ellos denunciar. No hay nada parecido, no hay independencia de poderes. Entonces, y este es un país, como bien nos recuerda Marco Antonio Gandarillas, que no ha firmado buena parte de los tratados de derechos humanos, que está violando derechos humanos en nuestro país, que está generando y promoviendo el extractivismo, pero además la contratación masiva de sus empresas para todo. Entonces, ese es un factor, es un eje que está dinamizando, vamos a decir, un cierto desarrollo. Entonces, ya no es solamente un asunto de discrepar decisión contigo. nacional. Adelante. Qué bien, una discrepancia. Sí, o sea, ¿por qué? Yo no niego la importancia que tiene la China en el contexto mundial y en el contexto nacional, pero los datos muestran que es mucho más lo que Bolivia le da a la China en términos económicos que lo que la China presta. No estoy en desacuerdo. Y eso es terrible. Hemos hecho una revisión nosotros de 25 contratos que tenemos suscritos como Estado con la China. ¿Cuántos de esos contratos son financiados por la China? 2. Solo 1/3 del dinero que se gasta en estos 25 contratos proviene de financiamiento chino.
Los otros 2/3, el 66%, son de recursos propios y de recursos de la cooperación internacional multilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que Bolivia, si quisiera, podría contratar a otras empresas no chinas para ejecutar esos contratos, porque no existe ninguna clase de condicionamiento por endeudamiento externo que les obligue a contratar a las empresas chinas. ¿Por qué lo hacen entonces? Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué los hacen? ¿Por qué lo hacen? No lo hacen, o sea, si uno ve las cifras de la China, ¿cuánto es la actual deuda externa? El saldo de la deuda externa está ahora por los 900 millones de dólares. Amalia lo estuvo desarrollando justo esta mañana, ¿no? Sí. Mucho más importante son los bonos soberanos que se han firmado con prestadores privados en el marco de Wall Street, que ya llegan a 2.000 millones de dólares. O sea, yo creo que hemos puesto nuestros focos en la China, nuestros ojos en la China, y está muy bien, pero resulta que hay otro endeudamiento que está corriendo y resulta que, ¿cuál es la tasa de interés que se paga por los bonos soberanos? 5%. La China está en 2.5. 2.6 según la Amalia, más alto que la CAF, que es 2.3. O sea, sí, es realmente... pero estamos hablando de 2.6, 2.3. En el otro lado estamos hablando de 5. Es notable. Es muy grande la diferencia. Entonces, yo creo que tenemos que poner las cifras sobre la mesa para hacer un análisis de la presencia china, pero a partir de datos reales. Ok, hagámoslo. A mí, en todo caso, me parece que yo quisiera cerrar con una cuestión, entonces, que comenzamos con la Agenda 2025 como una perspectiva. Tú seguiste con una idea de qué proponemos. Hicimos un poco un análisis otra vez de factores de fondo que, por supuesto, siempre son insuficientes. Pero quisiera que y nos desviamos a la China. No, pero lo que pasa es que yo he propuesto eso como tema del futuro, ¿no? Que me parece que es un eje ordenador de un montón de cosas. El punto con el que quisiera cerrar yo, unos segundos más, es que el modelo en el que estamos no ha funcionado. Y lo podemos ver con las cifras, por ejemplo, macroeconómicas que ya tenemos. Porque antes la macroeconomía salvaba al gobierno. Hoy en día vemos que el endeudamiento ha crecido, que las reservas han bajado. Tenemos serios problemas ya en el orden macroeconómico de una cierta visión tradicional. Entonces, este modelo extractivista no funca. Creo que eso es bien importante decirlo y tenerlo claro. Entonces, necesitamos, porque hay quien dice que, ¿por qué vamos a cambiar? ¿No ves? Y estamos también, no estamos bien. Realmente estamos sosteniendo ahorita el crecimiento del PIB a partir de factores que vamos a tener que pagar después. Entonces, me parece que si es que partimos de esa premisa, la pregunta entonces es la que tú estabas haciendo antes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas? La Agenda 2025 ofrece varias alternativas que yo podría suscribir si no fuera que las combina justamente con lo contrario. Queda la del desafío, y con esto cierro, de las opciones políticas de ofrecer un programa que sea coherente y que sea conducente con los desafíos del siglo XXI, que incluyen, por ejemplo, el cambio climático y otras crisis ambientales. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos. Este ha sido apenas un primer paso, porque falta desarrollar muchísimo el tema de las alternativas, porque de la crítica es fundamental avanzar a la propuesta, y a una propuesta constructiva basada en datos reales y que permita realmente salir de este atolladero en el que nos encontramos y que muchas veces no lo percibimos, pero que está prácticamente en nuestras narices. Muchísimas gracias, muchas gracias, Cecilia.